preparado especialmente para todos ustedes. Luego de extenderles la bienvenida formal a este encuentro en el que clientes de la zona sur y este de la ACAP son los invitados especiales, destacamos la presencia de nuestro presidente de la Junta de Directores, el señor Rafael Henao Arias. También extendemos nuestro saludo al conferencista de esta mañana, el macroeconomista Magín Díaz. En este momento me place invitar a la señora Yolanda Guzmán a que nos acompañe por aquí para ofrecer unas palabras de bienvenida. Ella es nuestra vicepresidente de negocios. Buenos días, apreciados compañeros, asociados, clientes y amigos de la prensa. Un saludo caluroso para nuestro invitado de esta mañana, el economista Magín Díaz, quien nos honra con su compañía y en lo adelante con sus vastos conocimientos que nos nutrirán a todos. En nombre de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, queremos agradecer en primera instancia que hayan dedicado una parte de su tiempo para estar aquí y compartir con nosotros este momento. Es un honor que podamos estrechar los lazos que nos unen y qué mejor manera que aprendiendo de un conocedor de los temas macroeconómicos que nos competen y que forman parte indispensable de nuestro quehacer día tras día. Los mismos temas que nos brindan las facultades para tomar las mejores decisiones en favor de nuestras empresas. Para CAC, llegar hasta aquí hoy significa mucho. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer unas breves anotaciones. En estos momentos que culmina el cuarto trimestre del año, tenemos hitos para resaltar. Entre ellos, este 2022 hemos logrado presencia con la apertura de nuestras sucursales en Los Alcarrizos y Colina Centro, dos comunidades de amplio y dinámico movimiento económico en Santo Domingo y Santo Domingo Norte, respectivamente. Esto significa que nuestro impacto en las finanzas, la educación y el acompañamiento para la toma de decisiones de nuestros clientes, asociados, inversionistas y proveedores se ha ampliado. Otro dato a destacar es la incorporación de la visión de sostenibilidad ambiental. Dentro del modelo de negocios, benefició la creación de facilidades crediticias para la adquisición de paneles solares. De todos estos avances y logros, ustedes son la base. Es su confianza en nosotros y en nuestro trabajo lo que hace que la cadena de valor crezca cada día y podamos todos expandir los beneficios y frutos de nuestros esfuerzos en nuestras comunidades y en el desarrollo de nuestro país. Con estas palabras, no queda más que reiterar mi agradecimiento en nombre de toda la Asociación Cibao. Sean bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, doña Yolanda. En este momento me place invitar al señor José Luis Ventura, quien es nuestro presidente ejecutivo, a quien pasamos la palabra para continuar con este evento. Buenos días, un caluroso saludo para todos. Apreciados asociados, clientes, amigos de la prensa, gracias por estar aquí. Su presencia es de alto valor para todos nosotros en ACAP. Agradezco la compañía de don Rafael Henao, presidente de nuestra Junta de Directores, así como también a los ejecutivos de distintas áreas que nos acompañan en la mañana de hoy. Recibimos y expresamos especial agradecimiento a nuestro expositor invitado, el prestigioso economista Magín Díaz,
exdirector de Impuestos Internos con una larga trayectoria de servicios al Estado Dominicano y a la academia. Ahora lo vemos con satisfacción encaminando sus pasos hacia el sector privado. Señoras y señores, estoy seguro que con nuestro conferencista tendremos un gran contenido sobre la realidad económica actual. En ese contexto, quiero aprovechar la ocasión para compartir con ustedes algunas informaciones de nuestra institución que consideramos relevantes en el momento presente. Al cierre de octubre del 2022, los activos de la Asociación Cibao ascendieron a 73.547 millones de pesos, con un incremento respecto a diciembre del 2021 de 4.052 millones, equivalente al 5.8%. Cabe destacar en este punto que la cartera de créditos neta representa el 61% de nuestros activos. Dicha cartera se mueve en forma dinámica, a pesar del contexto de contracción monetaria necesario para mantener a raya la inflación que, en gran parte, se corresponde a factores externos. En detalle, les comparto los siguientes datos. La cartera hipotecaria para la vivienda se mantuvo al corte de octubre de 2022 como el producto principal de crédito de la institución, con un balance de 30.533 millones, representando el 66.7% de la cartera total. Los créditos comerciales exhibieron un balance de 8.337 millones, representando el 18.2%, y los préstamos para consumo totalizaron 6.911 millones, equivalente a un 15.1% de toda la cartera. Durante el 2022, hasta el 31 de octubre, la cartera hipotecaria ha crecido 4.715 millones, representando un 18.3% con relación al corte de diciembre de 2021. En realidad, estos números son logros notables que compartimos y que reflejan una institución que se mantiene focalizada al alcance de sus metas. Obviamente, ustedes, asociados y clientes, son copartícipes de estos resultados. Gracias por toda su confianza depositada en nosotros y por permitirnos ser parte esencial de sus metas financieras y de sus proyectos. En otro orden, considero de lugar ofrecerles otras informaciones no financieras, pero de igual importancia, que nos llenan de satisfacción como institución y sentido de pertenencia a la sociedad que servimos. La Asociación Cibao es reconocida este año como uno de los mejores lugares para trabajar, fundamentada en el compromiso con sus colaboradores y en la mejora continua del bienestar laboral. Contamos con 900 colaboradores, de los cuales el 57% son mujeres y 43% hombres, y más de la mitad se encuentra en edades comprendidas entre 20 y 34 años, porque apostamos como entidad a las ideas de los jóvenes y a su talento. También sentimos un alto aprecio por nuestros colaboradores mayores, pero de espíritu joven, que nos conducen con su experiencia hacia decisiones acertadas y ponderadas. Otro detalle que quiero resaltar es que nuestra visión de responsabilidad social y sostenibilidad, unida al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, da pasos firmes y se consolida a través de iniciativas en 4 ejes: el económico, el social, ambiental y gobernanza corporativa. El 1 de noviembre abrimos la 6ª convocatoria de nuestro principal programa de responsabilidad social, ahora denominado Fondos Concursables José Santiago Reynoso Lora para el Desarrollo Sostenible, en honor a nuestro querido Don Chago.
Continuamos apoyando a las asociaciones sin fines de lucro con capacitaciones. Recientemente se graduaron del Diplomado en Efectividad Organizacional para Entidades sin fines de lucro 94 representantes de 80 asociaciones de todo el país. También seguimos impulsando el desarrollo de nuestro programa de voluntariado corporativo en sus 3 vertientes: social, ambiental y profesional. Mantenemos el apoyo a causas que nos competen como parte de nuestro rol en la sociedad, a través de donaciones y, por supuesto, la constante innovación en facilidades y accesibilidad en favor de personas con discapacidad. Nuestro compromiso con el medio ambiente se manifiesta por medio de iniciativas como el Sistema de Gestión Ambiental, que se implementa en todas nuestras localidades, así como la apuesta por la generación y financiamiento de energía renovable. Sin más preámbulos, vamos a pasar las palabras a Magín Díaz, no sin antes dar algunas pinceladas sobre su trayectoria y formación académica. El ingeniero Díaz es Master of Arts en Economía de la Universidad de Chicago. Posee una maestría en macroeconomía, posgrado en macroeconomía aplicada y maestría en economía financiera de la Pontificia Universidad Católica de Chile, maestría en ciencia política de la Universidad de Salamanca y es ingeniero industrial magna cum laude del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Esta vasta formación del ingeniero Díaz lo llevó a las siguientes responsabilidades en su vida profesional: director de Impuestos Internos, director de Crédito Público, subsecretario de Finanzas, asesor del Ministerio de Economía de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, de la Superintendencia de Bancos y de la Dirección de Aduanas, entre otros. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Ha brindado servicio en materia de asesoría política, tributaria, fiscal y macroeconómica a gobiernos de El Salvador, Honduras, Belice y Uruguay. No abundo más y les invito a aprovechar este espacio de riqueza y conocimientos. Estimado Magín, bienvenido y gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchas gracias por las palabras y por la invitación que me hace la Asociación Cibao. Y yo lo que les voy a dar hoy es mi visión dividida en 2 partes: lo que está pasando a nivel internacional y aterrizarlo un poco aquí, cómo nos ha impactado eso y cuáles son las perspectivas para nuestra economía en el corto y mediano plazo. He tratado de poner muchos temas, pero creo que se me quedan muchos y para eso, con mucho gusto, en la sesión de preguntas y respuestas, pues los podemos ver. Bueno, lo que ha pasado a partir del COVID, a partir del 2020, y lo que está pasando ahora, para un académico es fascinante. Para el resto de la población no mucho. Porque la realidad es que lo que estamos viviendo en términos económicos, los economistas no lo habíamos vivido. Tal vez lo más parecido puede haber sido la época de la Segunda Guerra Mundial o una parte de la Gran Depresión. Pero todas las cosas que estamos viendo moviéndose en la economía, que están provocando la crisis al mismo tiempo, no la habíamos vivido por lo menos en la última generación. Y hay cosas que van mucho más allá de la economía. Esto yo lo tomé de un politólogo, historiador, economista de la Universidad de Columbia, Adam Tooze, muy reconocido, donde él está popularizando ahora el término, no es de él originalmente, pero él lo ha traído nuevamente a la palestra, el concepto de una policrisis.
muchas cosas pasando al mismo tiempo. El tema de la pandemia, los problemas políticos del mundo que, como hemos visto en elecciones recientes, los países parecen estar divididos en dos, en extremos, extrema izquierda, extrema derecha. La crisis de la deuda a raíz del COVID, los países todos han tenido que aumentar su deuda, crisis de inflación que no se había vivido en los países desarrollados en 40 años. Por primera vez en muchas décadas hay un riesgo real de una escalada nuclear. Ahora son diferentes las bombas, pero son nucleares, son más específicas, se pueden hacer detonar en 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero eso era un riesgo que el mundo pensó que era superado y ahora no. Hay una crisis de energía fuerte en Europa, hay una crisis de alimentación en el mundo. En algún momento se llegó a pensar que en África este año podía haber hambruna por la inflación que ha habido en los alimentos, agravada por la guerra. Y es lo que todo esto, este historiador económico llama que estamos viviendo un periodo de policrisis. Y este economista es muy famoso, profesor de la Universidad de Columbia, Nouriel Roubini, y es muy famoso en los círculos financieros porque a partir del 2005 él empezó a alertar sobre los excesos que se estaban dando en el mercado financiero norteamericano, que derivaron en la crisis del 2008. Y él fue de los primeros que empezó a alertar, a decir que había que tomar medidas regulatorias, medidas preventivas, o de lo contrario iba a estallar una crisis de una magnitud como no se había vivido desde la Gran Depresión. Y eso fue lo que pasó en el 2008. Y la semana pasada él sacó su nuevo libro. Siempre sabemos que hay riesgos en la economía, que hay amenazas, pero Roubini ahora habla de 10 mega amenazas en la economía mundial. Y lo pueden buscar en YouTube. Él es bastante pesimista, pero si uno se pone a analizar cada uno de los puntos, algo de razón tiene. Tal vez eso no va a llevar a una hecatombe como uno de los escenarios que él tiene, pero todos esos son mega problemas que está viviendo la economía mundial. La crisis de deuda, o sea, el mundo tiene tanto deuda pública como privada a unos niveles que no se habían visto, más de 300% del PIB mundial. El problema demográfico, o sea, es bueno que hemos progresado, la medicina ha progresado, pero una población envejeciente también, digamos que son retos grandes para los gobiernos, para la seguridad social, los sistemas de pensiones. La trampa del dinero barato, o sea, mucho tiempo en los países desarrollados, tasa de interés cero o negativa. Cuando, o sea, que la tasa de interés sea cero, bueno, se hablaba de eso en economía. Y es lo que en los años 20 o 30 Keynes llamaba la trampa de la liquidez. Pero en los libros de economía, a partir de hace 10 años, han tenido que reescribirse porque no estaba previsto nunca tasa de interés nominales negativas, como ocurrió en Europa. Europa ahora aumentó su tasa y su tasa de referencia para que fuera positiva por primera vez en más de 10 años. Y en los libros de economía, hasta hace 10 años, esa posibilidad no existía. La trampa del dinero barato. Estamos en un periodo de estanflación ya, básicamente como se vivió en los años 70, eso es poco crecimiento con mucha inflación, crisis de monedas, la desglobalización, o sea, el mundo tal como lo conocemos hasta ahora cambió. Hemos vivido 4 o 5 décadas con la mayor apertura comercial y de flujo de capitales, pero esta recomposición geopolítica está llevando a que ya se hable de una nueva globalización donde usted va a hacer negocios no con el que sea más eficiente necesariamente, sino con el que sea su amigo o el que esté cerca. Es lo que se llama nearshoring o friendshoring.
A los economistas no les gusta eso. Tal vez la política sí lleva eso. Es mejor hacer negocio con alguien que está muy cerca, pero eso puede llevar a que muchos precios suban, porque el que está cerca de ti o el que es tu amigo no necesariamente el que te va a proveer insumos más baratos. Entonces hay que ver cómo se recompone el mundo con esa nueva globalización. La destrucción del empleo por el uso de la tecnología y la inteligencia artificial va a ser un reto para los países. La nueva Guerra Fría, cómo se va a alinear el mundo. Rusia por un lado, China, no sabemos todavía. Y el cambio climático, obviamente, que ya es uno de los temas más apremiantes para la humanidad. Entonces, bueno, Rusia vino a complicar un panorama que ya era muy complejo después del COVID. Ya había inflación cuando Rusia invadió. Habían aumentado ya los precios de los alimentos y del petróleo, pero la guerra complicó. Entonces, una inflación que se creía transitoria a nivel mundial se ha hecho mucho más persistente. Rusia y Ucrania son muy pequeños como parte de la economía mundial, 2% de la economía mundial, los dos sumados, o sea, no son relevantes. Estados Unidos es 25%, pero son estratégicos, porque Rusia es uno de los 3 principales productores de petróleo y gas natural, y Ucrania es uno de los grandes productores de granos en el mundo. Y bueno, este es el mapa de lo que está pasando. Rusia siempre sale la noticia que está perdiendo la guerra, pero ya todas esas provincias que están, no sé qué color es ese, el color diferente al blanco, realmente ya tiene control de todas esas provincias. Y Crimea, que ya se la había anexado hace varios años. Entonces sale que está perdiendo, pero militarmente ya tiene control de toda esa área. Obviamente no sabemos en qué va a parar esto, cuál va a ser el fin de la guerra. Probablemente, o lo que están diciendo los politólogos que saben algo de esto, los estrategas militares, es que mínimo Rusia se va a anexar estas provincias. Digamos que si se llega a algún tipo de acuerdo, se quedaría con Crimea, que ya la tiene desde el 2014, pero con alguna de esas provincias que son estratégicas, porque son ciudades costeras. Entonces vamos a ver algunos datos de lo que está pasando en la economía mundial. Y como yo dije, este es un periodo en que se están conjugando una serie de choques que no se habían dado al mismo tiempo. Entonces se está pasando algo similar a los años 70, en que hubo una gran crisis del petróleo gigantesca, que llevó a que hubiera mucha inflación también, en un momento en que la Reserva Federal perdió el control de su narrativa y perdió el control de la inflación en los Estados Unidos. En los años 80 hubo una gran crisis de deuda, sobre todo en los países en vía de desarrollo, y ya con el aumento de la deuda y los conflictos que hay militares se está complicando el tema de la deuda, pero esto se ha combinado con uno de los peores años en los mercados financieros. Si usted va, y lo vamos a ver, invierte este año en Estados Unidos en los principales índices de los mercados de valores, están cayendo todos, pero si se va a Europa, todos están cayendo. Si invierte en monedas, todas están cayendo. Si invierte en bonos, también todos. O sea, diversificar este año no le sirvió a nadie. Y eso es algo que al mismo tiempo nunca se había visto. Obviamente, para el caso nuestro y el mundo entero, siempre dicen que el mundo va avanzando y que hay más diversificación de los combustibles, pero cuando hay una crisis del petróleo, el mundo se pone de cabeza. Y bueno, hemos tenido algo de alivio si ven la gráfica al final, pero todavía el petróleo está más que el doble de lo que estuvo hace un año y medio. O sea, realmente es un choque de petróleo fuerte, no tan grande como el que enfrentó el país en el 2008. El del 2008 fue mucho mayor,
pero aún así es un petróleo muy alto. Se pensaba se piensa más o menos que el precio de equilibrio es como 60, 70 dólares. Y cuando empezó a bajar, los analistas dijeron, bueno, va a bajar a lo que consideramos el equilibrio a largo plazo, pero con toda la incertidumbre que hay, se ha quedado cerca de 90 dólares más o menos. Si hay una recesión mundial, entonces ahí podría bajar empujado por la recesión. Pero si no, se va a quedar entonces entre 90 y 100 dólares porque hay un problema de oferta en el mundo. Entonces la única forma de que baje es si hay una recesión mundial, baja la demanda y eso equilibra la oferta y la demanda a nivel mundial. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos enfrentado? Este es un índice de precios de alimentos que publica el Fondo Monetario y realmente lo que pasó tampoco tiene precedente en los últimos 40 años, la rapidez con que aumentaron los precios de los alimentos. Fíjense que ha bajado al igual que el petróleo, pero todavía a un nivel mucho más alto que como estaban hace un año y medio. Entonces, igual que con el petróleo, la gente siempre pregunta, bueno, ya hay que bajar los combustibles, ¿por qué no lo baja? El gobierno se está robando el dinero. No. Es que a estos precios todavía el gobierno está subsidiando los combustibles. Y lo mismo con los alimentos, sobre todo el sector agropecuario, que ha tenido que subsidiar los fertilizantes, la producción de pollo, etcétera, es porque todavía, aunque han bajado los precios, está a un nivel mucho más alto que previo a la crisis. Esto es lo mismo, arriba es los fertilizantes, lo puse, porque este fue el primer producto agropecuario que el gobierno empezó a subsidiar. No se habló mucho, pero desde el 2021 los fertilizantes están siendo subsidiados. Y si se fijan, es porque los fertilizantes llegaron a un nivel que nunca habían estado en la historia. O sea, fue un aumento violento de precios. Y abajo, maíz, soya, básicamente los insumos para la producción de pollo. O sea, aquí se produce pollo, pero en realidad el 80% es esto. Es maíz, pollo. Tú le das maíz y sale un pollo, pero el 80 al 90% de los costos es esto. Y miren cómo aumentó. Y con el mismo patrón. Están bajando, pero a un nivel muchísimo mayor que como estaban previo a la crisis. O sea, todavía el gobierno y los países tienen problemas por esto. Este es un índice, porque otro de los problemas que se dio después del COVID es el tema de los fletes, la cadena de suministro. Este es un índice que publica la Reserva Federal de Estados Unidos, que engloba todas las presiones que tiene la cadena de suministro a nivel mundial. El tiempo de tránsito, el costo de los fletes. Y fíjense, siempre estable, si tú haces esa gráfica más años para atrás, estable, cerca de cero. Y fíjense cómo el mundo se descompuso. La buena noticia es que eso ha mejorado. Todavía a un nivel de presión en la cadena de suministro mayor, pero también ha bajado un poco. Y estos son los precios de los fletes, que fue uno de los grandes problemas del último año para todo el mundo. Y los tiempos de tránsito. Los tiempos de tránsito de China a Estados Unidos están en 60 días, llegaron a estar en más de 80, ha mejorado, previo a la crisis eran 40 días, o sea, hay un problema, eso es producto en parte de la política de China de cero COVID. De repente te cierran una ciudad y si ahí estaban todos los barcos que iban a salir, los secuestran. Entonces, esa política está trayendo problemas todavía, pero el mercado, digamos que se está regularizando y eso es un alivio para los países. Y esto es lo que hablé, estos son los tres principales índices del mercado de valores norteamericano y todos tienen rendimiento negativo. Es el tercer peor año de retorno de los mercados financieros norteamericanos en los últimos 40 años. El tema es que los inversionistas sofisticados, cuando ven esto, bueno, pues se van a invertir a Europa. Bueno, están cayendo en la misma gráfica.
Entonces, si tú eres sofisticado, hay bolsa de valor en Asia, te puede ir. Bueno, están cayendo este año también. Y entonces tú lo que haces es que diversificas. Entonces, cuando uno hace esta gráfica para los 10 componentes del Standard & Poor's, o sea, por industria de retail, tecnológica, los 10 están cayendo también. Y si te va a invertir en bonos, que es la alternativa, también. Entonces, a donde quiera que tú hayas cogido este año para invertir, tienes retorno negativo. Entonces, lo que están los inversionistas tratando de buscar el mejor portafolio para perder menos este año. Y eso que pase en todos los mercados al mismo tiempo, en todas las industrias, es algo que se ve muy pocas veces. Y bueno, obviamente, estas son las proyecciones de crecimiento del mundo, que lo que importa no es el número, ¿verdad? Sino la tendencia. Y lo que ha pasado en los últimos 12 meses es que cada 3 meses el Fondo Monetario tiene una visión más pesimista de la economía mundial. Entonces, quienes hacen esta proyección, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, la Organización de Países Desarrollados, son los 3 organismos mundiales que, digamos, que más uno sigue para ver las proyecciones del mundo. Y los 3 dicen lo mismo. Ya el Banco Mundial dijo que probablemente haya una recesión global. Entonces, cuando hay alguna crisis, por ejemplo, la crisis del 2008, que se habla de la gran crisis financiera, en realidad fue una crisis de 10 países. 10 países desarrollados, obviamente, te empujan la economía, pero no tuvo tanto impacto en los países en vía de desarrollo. El problema es que ahora es generalizada la desaceleración, como fue en el 2020, que el 85% de los países tuvieron crecimiento negativo. Ahora tal vez muchos no sean negativos, pero sí la tendencia es a la baja. Eso incluye, por supuesto, América Latina, que se espera el año que viene un crecimiento de 1,5, 1,7%. Entonces, hay una preocupación de que por primera vez, bueno, con excepción del COVID, de que haya una recesión a nivel global el próximo año. Y lo que pasa cuando, por ejemplo, si Estados Unidos cae, bueno, ustedes ven que sale el sector turístico y dice, bueno, vamos a buscar turistas de Europa, vamos a América del Sur. Si caen las exportaciones a un país, bueno, uno trata de diversificar a otro. El problema es que pasa cuando los 3 grandes bloques del mundo están cayendo al mismo tiempo. Y eso es lo que está pasando. Entonces, Estados Unidos es 24% de la economía mundial. Y ya este año la economía no ha crecido. Los primeros 3 trimestres en conjunto no creció. Se espera que crezca menos todavía el próximo año. La Unión Europea e Inglaterra tienen problemas serios de energía, de inflación, van a caer, eso es más de 20% de la economía mundial. Y China, que es ya casi el 20% de la economía mundial, está estancado para los estándares de ellos. China durante 40 años creció 10% todos los años, después en los últimos años crecía 7, 8%, y ahora parece que va a crecer 3, 4%. Por problemas diferentes, ellos no tienen inflación, su problema grande es la política de cero COVID, que está desacelerando la economía, y tienen un problema grave del sector inmobiliario, que está llevando al gobierno a empezar el rescate del sector. Entonces, si tú combinas eso, entonces los 3 grandes motores de la economía mundial estarían cayendo el próximo año. Estas no son malas noticias, estos son los datos, ¿no? Para que no es una visión pesimista, esto es pasado. Esto es lo que está pasando, es lo que le veo una cara. Claro, esto no estoy hablando del futuro, estos son datos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco. Entonces, yo tuve el mes pasado de un primo mío que vive en Tampa y literalmente se está volviendo loco, porque los americanos de esta generación
no saben lo que es inflación. Su última inflación grande fue en el 81, 82. Entonces esta generación va al supermercado y encuentra algo 10% más caro y se está volviendo loco literalmente la gente. Entonces para países desarrollados esta magnitud de inflación primero es inaceptable para ellos. Son países que han funcionado con metas de 2, 3%, pero además esta generación de los últimos 30, 40 años no la había vivido, no saben lidiar con eso. Entonces, esta es la inflación en los países OCDE, que es un club, digamos, de países desarrollados, aunque se han colado 4 de América Latina, que son miembros, tiene inflación de más de 10%. La mitad de los países desarrollados con inflación de 2 dígitos, obviamente la energía 30% le está aumentando. El G7 tiene inflación de 8%, los 7 países grandes del mundo, eso es mucho. Y el G20 en promedio también 9,5%, o sea, casi 10%. En América Latina lo mismo. Aquí hubo un debate que si tenemos más, nosotros estamos en el promedio. Los países, digamos, normales de América Latina están entre 8 y 10% y nosotros estamos ahí. Es un debate que para mí es relevante, que hubo aquí hace varios meses. O sea, estamos en el promedio. Digo los países normales porque Venezuela no tiene inflación, tiene hiperinflación. No sé cuánto, creo que 20,000%, ¿no? Ya uno perdió el número. Y Argentina tiene 50, 60%. Sacando esos países, nosotros estamos más o menos en el promedio. Pero también, fíjense que son los países grandes de América Latina, son países con meta de inflación incluso más baja que la nuestra. O sea, cada uno está experimentando su mayor inflación en mucho tiempo. Y lo mismo está pasando en la zona euro, que acaba de dar su dato, o sea, 10,7%. Inglaterra también más de 10% y Estados Unidos que está en 8 y algo. O sea que realmente es un fenómeno mundial la inflación. Ahora, hay un choque de oferta, como se llama, cuando aumentan los precios de productos como el petróleo, que lo afecta a todos, los alimentos. Por eso se dice choque de oferta. Y la pregunta que me hace, bueno, ¿y por qué los bancos centrales suben la tasa de interés? Porque van a quebrar, no hay problema, la inflación viene por otro lado. No, también viene por este lado, porque hubo un empuje monetario para salir del COVID. Las tasas de interés en los países desarrollados se llevaron a 0 o negativa. La cantidad de dinero aumentó más de 50%. Entonces la inflación realmente tiene 2 componentes. El choque de oferta, pero también tiene el componente monetario. Y aunque fuera muy bajito el componente monetario, los bancos centrales hubieran hecho lo mismo que están haciendo. O sea, contraer la cantidad de dinero y subir la tasa de interés. Porque si no lo hacen, el problema, ¿cómo lo digo? Académicamente, ¿verdad? Realmente a mí no me importa la inflación. Es un dato. Digo, yo lo digo aquí, no en un programa, ¿verdad? Para que no digan, este es muy insensible, no tiene corazón, aunque siempre lo decían en impuestos. O sea que ya. Pero en realidad los banqueros centrales, más que la inflación, le importa la expectativa que tenga la gente de inflación. Entonces, cuando usted oye los discursos del gobernador del banco o de ahora de la Reserva Federal, él siempre habla de la expectativa de inflación, porque los bancos centrales, el problema no es la inflación que hay ahora, sino si la economía empieza a funcionar con una expectativa de inflación alta, los sindicatos empiezan a pedir más salario antes de que suba la inflación, las empresas empiezan a subir los precios, los insumos suben, entonces esa expectativa se convierte en inflación ahora. Entonces los bancos centrales lo que miran es cómo está la expectativa de inflación. Miran el dato, obviamente, si está alta y eso, pero tienen que cortar de raíz la expectativa de inflación. Y el problema, que yo creo que va a causar un problema, pero no sé otra forma, o sea, el problema es la cantidad de bancos centrales que están haciendo lo mismo al mismo tiempo.
O sea, por cada 25 bancos centrales subiendo la tasa, hay uno solo que la está bajando. En los países grandes, solo China y Japón, que no tienen problema de inflación. Entonces esto es generalizado. Y bueno, eso va a traer otras consecuencias en el mundo. Pero cada banco central, bueno, se está preocupando por la inflación interna de cada país. Europa tiene un solo banco central, el que hace la política monetaria. Los países de la zona euro ya subió su tasa y ya dijeron van a subirla lo que sea necesario para bajar la inflación. Inglaterra también ya la subió. Ese fue uno de los problemas que tuvo la primera ministra, porque el Banco Central de Inglaterra, que es uno de los 2 o 3 mejores del mundo, ya estaba con una política monetaria contractiva, subiendo tasas, y vino el gobierno a poner un paquete fiscal desfinanciado. Entonces el mercado dijo, no, espérate, pero la parte fiscal está yendo por un lado y la monetaria por otro. Y eso le costó el cargo a ella, básicamente. Y esto es lo que está pasando en Estados Unidos, que ha hecho, 4% no es mucho de tasa, es mucho porque viene de cero. El tema es que nunca Estados Unidos la había subido tan rápido. O sea, como un Ferrari, de 0 a 100 en 10 segundos. Ha subido básicamente de 0 a 4 desde marzo a ahora. Y lo que se espera es que ya en el primer trimestre esté por encima de 5%. Y eso, bueno, pero que Estados Unidos tenga su tasa de política monetaria en 5, ¿qué implicación tiene eso? Bueno, si su tasa de referencia es 5, la de los bonos de ellos va a ser 5 o 6. El gobierno dominicano no va a poder colocar un bono a 5 o a 6 como lo colocamos en los últimos años, lo colocará a 8, a 9 o a 10. O sea, esto tiene implicaciones para todo el mundo. Y una de las consecuencias de la política monetaria norteamericana, y como ha subido la tasa de interés más que en Europa, sobre todo en Europa y que en Asia, entonces el dólar se está apreciando de valor. De hecho está en su, no tengo la gráfica, pero está en su mayor valor desde los años 80. Eso significa, la contracara de eso es que todas las monedas se están depreciando, las monedas grandes. El euro, la libra, la moneda china. Nosotros somos una excepción, somos un país especial. Aquí se está apreciando. Pero eso es un problema para Europa, serio. Porque imagínense que aquí tuviéramos la lucha contra la inflación y el tipo de cambio subiendo de 53 a 65. No podemos. Entonces, cuando la moneda se deprecia, luchar contra la inflación es más complicado. Entonces, lo que está pasando es que la lucha contra la inflación americana está complicando la lucha contra la inflación en todos los países en que su moneda se está depreciando contra el dólar. Y eso es muy complejo, porque puede llevar a que Europa, Inglaterra, etcétera, suban su tasa de interés aún más de lo que hubieran tenido que subir. Cuando el dólar tomó la vez anterior, que llegó al nivel en que está ahora más o menos, fue el año 85, hubo un acuerdo de caballeros muy famoso en el Hotel Plaza de Nueva York, donde se reunieron los presidentes de bancos centrales y ministros de Hacienda de los 10 países más grandes y le dijeron a los americanos, mira, ayúdanos, no te aprecies tanto, haz tu política monetaria más flexible para que mi moneda no se deprecie. Y eso más o menos estabilizó el mercado mundial. Si el dólar sigue con esta tendencia, yo me imagino que algún tipo de acuerdo se va a hacer en algún momento entre los países grandes. Sin duda. Y obviamente esto es lo que ha pasado, que cada vez se espera un menor crecimiento. La expectativa de crecimiento para el 2022. O sea, es para el mismo año. Pero fíjense que hace un año la Reserva Federal decía, no, la economía va a crecer 4% este año. Bueno, ya en septiembre dijo, bueno, vamos a crecer 0.2. O sea, cada vez más pesimistas están las Reservas Federales, esto es el Banco Central Americano, sobre las perspectivas de su propia economía.
Y para terminar esta parte, y nos vamos un poco al país, ¿cómo podemos resumir esto? Claramente se está desacelerando la economía mundial, hay mucha volatilidad en los mercados financieros. Ahora nos beneficia cuando la economía se desacelera, baja la demanda mundial. Entonces eso ha ayudado a que haya menores precios a nivel mundial. Hay volatilidad, pero están más bajos que hace varios meses. Y los precios de la energía, bueno, son un problema. El petróleo ha bajado, pero es volátil, todavía el doble de lo que era hace un año y medio. El carbón, hablé con don Celso el otro día, estaba feliz. Consiguió carbón casi a $200. Bueno, en el gobierno pasado eran 50. O sea, buena noticia, ¿verdad? Bajó de 400 a 250, pero es 5 veces más que su promedio histórico en los últimos 50 años previo al COVID. Y el gas natural, fíjense también cómo subió. El gas natural, el 40% de la matriz eléctrica, subió muchísimo, o sea, de $2, $3 a casi $10. Y ahora está ahí entre $7 y $8. El problema es que ese precio está bonito, ¿verdad? No está mal, pero no aparece. Entonces, no se está consiguiendo gas a estos precios, y eso puede, y en la sesión de preguntas, si le interesa, podemos hablar de eso. Aquí puede haber un problema serio en el sector eléctrico el próximo año, porque, o sea, problema no, en el sentido que sería 2 o 3 veces más caro. O sea, el subsidio, en vez de ser 1.200 millones, tal vez sea 2.000 millones de dólares. O aumentar la tarifa 50%, no sé. Pero hay un problema serio con el mercado del gas natural. Ahora, ¿cómo nos vemos? Y obviamente ustedes y lo han vivido, y cómo nos ha ido y qué yo creo que va a pasar. Y siempre es bueno ver la historia. Y este país, pase lo que pase, siempre crece 5. Desde el año 61 al 2021, en promedio 5. En los gobiernos de Balaguer crecimos más, pero era otra época, éramos más pequeños, crecíamos ahí 7, en promedio 8. Pero después uno agarra cada periodo, sobre todo de los 90, y estamos ahí 5,5. En los 80 crecimos poco por la crisis. Pero la economía converge, esa es una tasa de largo plazo. Nosotros, por alguna razón que no necesariamente sabemos, convergemos a esa tasa de crecimiento, 5%. Y eso es lo que hemos hecho este año. Estamos creciendo exactamente la tasa de largo plazo de la economía. Y 5 es mucho o es poco. Bueno, igual que pasó el año anterior, vamos a tener inflación similar a América Latina, pero creciendo el doble. O sea que como economista es un buen trade-off. Este año América Latina va a crecer 3, 3,5, nosotros tal vez entre 5 y 5,5. Y el próximo año algo se va a tener que desacelerar la economía, entre 4 y 4,5, pero América Latina va a crecer 1,5. O sea, vamos a crecer más que el doble que América Latina. Vamos bien, digamos, dado el contexto internacional, obviamente. Después alguien me va a decir, bueno, con la macroeconomía no se come, etcétera, pero créanme que cuando la economía, lo que ha sostenido este país es que crecemos mucho. El día que dejemos de crecer, ustedes verán los problemas, que fue exactamente lo que pasó en Chile. Hay muchas explicaciones de lo que pasó en Chile, esa explosión social. Yo creo que no es muy complicado. En los 90 ellos crecían 6,5%, después crecían entre 4 y 5, después cerca del 2010 empezaron a crecer 3, y después los últimos años empezaron a crecer 1. Y cuando la economía deja de crecer, sale todo el problema social, todo el problema del empleo, etcétera. Y yo creo que en parte eso ha pasado en Chile. Aquí, dentro de todo este panorama, bueno, seguimos creciendo razonablemente bien. Empujado por el turismo, la zona franca, y obviamente uno tiene la inquietud de, bueno, en la medida que vayan creciendo menos las economías de Estados Unidos y Europa, va a afectar el turismo. Hasta ahora no lo ha afectado porque
a raíz del COVID, independientemente de todo, la gente sigue viajando después que duró un par de años encerrado. El problema y el crecimiento es bastante generalizado. O sea, comercio creciendo bien, la manufactura más o menos. El sector afectado más fuertemente es la construcción. Es el que menos, de hecho, está creciendo, fuera de la minería, que es muy estacional. Y entonces ahí tenemos un problema. O sea, la construcción estancada este año. De hecho, se recuperó un poquito porque estaba creciendo 1, ahora está creciendo 2 los primeros 9 meses. Y eso son de las cosas que como economista uno mira, porque la construcción es de los sectores que, de hecho es el sector que ha empujado el crecimiento en los últimos 10 años. Estos son en la década previa al COVID, la construcción, digamos el segundo sector que más creció, en tasa acumulada 7.4, la minería es aparte porque eso es barrio solamente. Pero si lo vemos en el mayor aporte al crecimiento, la construcción de todo lo que crecimos en los 10 años previo al COVID, construcción fue 15% del crecimiento acumulado de toda la economía. Y el segundo sector es 8.8, o sea, casi, redondeando, ¿verdad? Casi el doble de aporte al crecimiento de la economía tiene el sector construcción. O sea, es transversal a toda la economía. Y obviamente muy afectado por el COVID, porque hubo que cerrarlo todo. Se recuperó rápido por el empuje, pero se recuperó rápido en el 2021, fue después del turismo el sector que más creció, en gran parte por el empuje monetario, la reducción de tasas de interés, pero ya este año está creciendo solo 2%. Ahora aquí llegamos al problema. El problema no es que la inflación esté alta, llegó a 10% en un par de meses. El problema es que uno se acostumbra a lo bueno muy rápido. Entonces, teníamos 10 años con inflación de 2.5%. La inflación promedio en el gobierno del presidente Medina fue menos de 3%. Entonces, una inflación de 9%, Milton Friedman decía que eso no era inflación, que eso eran ajustes de precios relativos. La inflación son 30, 40, pero 9, el problema es que 3 veces más de lo que teníamos. Entonces, ese es un tema. Si el gobierno no hubiera dado subsidio, la inflación general, el promedio, entre 12 y 14% más o menos. El gobierno este año va a terminar dando 60.000 millones, o sea, $1.000 millones para amortiguar el impacto de los precios, sobre todo combustible y alimentos. Porque los promedios esconden muchas cosas. O sea, cuando la inflación estaba en 10, la inflación de los alimentos llegó a ser 15, 16, la inflación del transporte llegó a ser más de 20 en algún momento. Y eso es un problema, que es lo que hablábamos antes, que la inflación es un choque muy regresivo, porque mientras más pobre tú eres, tú gastas todo tu presupuesto en alimentos y en transportarte. Y si eso te está subiendo, pues tú no puedes protegerte del choque de inflación. Solamente se puede proteger el gobierno dando subsidios. El tema es que ha sido persistente y este choque de inflación ya con seguridad va a romper el récord. El récord son 27 meses que tuvimos inflación por encima de 5%, cuando el choque del petróleo del 2011, y en ese periodo, fines del 2009 a principios del 2012, tuvimos 27 meses con inflación por encima de 5%, que es la meta del banco, 4 más o menos 1. Ahora ya llevamos 26 meses con un poco más de inflación, de hecho en promedio, que aquella vez. No es el choque más grande, como yo dije, el choque del 2008, que el petróleo llegó a un valor mucho más alto que el que tiene aquí, que el que tiene ahora. Ese choque fue más grande, la inflación llegó a 14, pero fue mucho más corto. Ahora tenemos más de 2 años con inflación. Y
cuando ya el choque es muy persistente, no hay forma de que baje de un mes a otro rápido. Y es lo que uno está viendo. La inflación ha ido bajando este año, pero lentamente. Estaba en 10, bajó a 9 y pico varios meses, después 8.80, estamos en 8.24. Entonces esto va a ir bajando gradualmente si no hay otro problema grande en los mercados mundiales o si no se agravan. Bueno, pues estaremos cerca de la meta dentro de un año más o menos. Eso es lo que uno esperaría. Y obviamente puse esta gráfica que es muy sencilla, pero yo creo que va a ser relevante para todos ustedes porque las presiones de aumento de salario van a venir. O sea, están ahí ya, de hecho, ya se empezó a hablar, el gobierno y el CONEP, de hecho, lo dijo. Esto es una presión que está ahí, fuerte. Desde julio del 2021 que se aumentó el salario mínimo, ya en poder adquisitivo pues se ha perdido 10%. Entonces mínimo, esto es lo que van a pedir los trabajadores. Digo mínimo porque si toma la inflación de los alimentos o del transporte es más alta. Pero en promedio esto es lo que han perdido los salarios. En el caso de la construcción, el choque ha sido más fuerte que para la economía. Esto es un índice que publica la ONE. Y fíjense que consistentemente ha sido muy superior a la inflación promedio. Y eso no hay que hacer un análisis, hay que leer la prensa. En algún momento los insumos subían 40%, 50%, 30%. O sea, para que un índice se mueva 15, 20%, tiene que estar subiendo muchos componentes. Yo pensé que iba a bajar porque llegó un momento hace varios meses a bajar este índice a 9 y volvió y subió. Y creo que el último dato es de septiembre, o sea, es un choque fuerte sobre los precios del sector. Con, digamos, algo positivo, tal vez no enfrenten la presión por aumento de salario como el resto de la economía, porque ya este año, por una resolución del Ministerio de Trabajo que el presidente anunció y ya se ven los datos. Estos son los salarios mínimos, eso lo publica la ONE, de la mano de obra de la construcción. En términos nominales han subido 24%, subieron en 2 tramos, 21 en mayo y 3 en octubre, y eso hace que en términos reales, pues sí cayó, fíjense cómo fue cayendo, pero con el aumento del salario nominal, pues más o menos en poder adquisitivo no ha perdido tanto valor como el resto de la economía. Aunque yo creo que como quiera la presión de aumento de salario viene para todo el mundo. Entonces, bueno, aquí entra el Banco Central. Y bueno, el Banco Central, al ver la magnitud del choque, no tiene otra opción. Que el Banco Central aquí usa 2 herramientas. La herramienta de precios, que es la tasa de interés. Eso es como una señal. Eso está bien, toma tiempo. A Friedman no le gustaba, ya que hablamos de Friedman, a él no le gustaba ese instrumento. Este era el que a él le gustaba. Y como Héctor Valdés, ¿verdad? Héctor Valdés. En 2 meses él bajó la liquidez en la economía de 120.000 millones, la bajó a 30.000. Eso nada más lo puede hacer un Banco Central con mucha credibilidad. Él secó la economía en el primer trimestre de este año para aguantar la inflación. Si él no hace eso, la inflación se le va a 15% fácilmente. Ahora, fíjense que después se ha estabilizado, porque ya después que el banco sentía que tenía el control de los agregados monetarios, bueno, entonces ha dejado que digamos, este indicador de liquidez vaya fluctuando. El último dato de la semana pasada es 45.000, a veces ha subido más, pero lo que claramente ha habido una contracción de liquidez fuerte este año para controlar la inflación. Este es el otro instrumento. Miren cómo ha subido la tasa de interés de referencia. Es el segundo aumento ya más acumulado, más grande en la historia. La última vez que se subió tanto fue en el 2005, que era cuando se estaba empezando con esta herramienta. Pero básicamente en los últimos 10 años no hay precedente de tener una tasa de política monetaria tan elevada.
Y aquí viene un tema. Este es uno de los indicadores que yo uso a ver si todavía va a subir o no. Realmente al economista o el Banco Central, no, la tasa de interés que uno menciona es la nominal, pero esa no dice mucho. Al Banco Central mira cuál es la tasa de interés ajustada por inflación. Digamos el poder de compra de esa tasa, es la tasa de interés real. Y fíjense que por el COVID y con el choque de inflación esa tasa se puso negativa. Y un banco central considera que cuando esa tasa está negativa no puede controlar la inflación. Con el último aumento que hubo de la tasa a 8,5 y con el dato de inflación último de 8,24, por primera vez en varios meses se puso un poquito positivo. Pero ¿cuál es el promedio de esa variable antes del COVID en tiempos normales? Entre 1 y 3%. O sea, significa que las tasas van a tener que seguir subiendo un poco más. Y es lo que está tratando de hacer Estados Unidos. Tiene su tasa de política monetaria en 4 y la inflación en 8, o sea, la tasa real es menos 4. Falta mucho aumento de tasa de interés en Estados Unidos y aquí falta un poco todavía. Y bueno, esto es lo que está pasando, esto es la serie de tasas de interés. Y cuando a mí me preguntan, ¿las tasas de interés están subiendo? Yo digo que no. Lo que están es volviendo a lo que eran. Lo que pasa es que la gente, uno, se acostumbra a lo bueno. Tasa de interés barata, vámonos. Eso va a durar 20 años, ¿no? Era algo muy puntual para empujar la economía, digamos, para jumpearla por el COVID. ¿Y cómo está la tasa de interés? Buscando el nivel que tenían antes del 2020. Ese es su nivel mínimo aquí en el país por otra cosa que voy a decir ahorita. Entonces las tasas lo que están es volviendo a su nivel. ¿Y la economía va a dejar de crecer? Bueno, es que cuando las tasas estaban así crecíamos. Porque es el argumento. No, la economía se va a colapsar. Bueno, hasta el 2019 no colapsó. Entonces, dadas las características de nuestra economía, sobre todo la situación fiscal y el déficit del Banco Central, esta economía opera con tasas de interés altas y lo que estamos haciendo es volver a esas tasas. Si se complica, bueno, pues van a ser un poco más altas que previo a la crisis, pero cuando me preguntan que si van a bajar el año que viene, no creo que vayan a bajar, dada la información que uno tiene hasta ahora. Esto ha sido una buena noticia para el Banco Central, porque la apreciación ayuda al combate contra la inflación en países como este, y como el COVID cambió todo, o sea, también esto es algo que no habíamos vivido. Y de hecho puse 30 años, pero desde que se liberó el tipo de cambio, que fue el gobierno de Jorge Blanco en el 82, por ahí, no había habido un periodo, tenemos 18 meses con el tipo de cambio apreciándose. Eso no había pasado nunca. Y eso ha ayudado mucho al Banco Central. Los sectores exportadores dicen que se van a morir, no, hasta ahora no, por lo que yo dije, él está gozando. Porque la gente ha seguido viajando. Obviamente, si se sigue apreciando la moneda, eso va a ser un problema para los sectores productores de divisas, pero hasta ahora el beneficio para el gobierno es mucho más grande que cualquier impacto negativo en los sectores productores de divisas. Entonces, el gobierno pues tiene que pensar en estabilizar toda la economía y esto ha ayudado mucho al Banco Central a controlar la inflación. Ahora, no es que lo hizo deliberadamente. Fíjense que ya se está revirtiendo un poco, ya se está notando que se está revirtiendo la tendencia. Yo creo que se va a revertir y a partir de enero volverá a su tendencia. Esto pasó por dos razones. La contracción monetaria tan fuerte, sacaron peso, pero cuando uno ve los datos de los ingresos de divisa al país, han superado por mucho los egresos de divisa. ¿Cuáles son los ingresos? Los flujos de deuda, las remesas, los ingresos por turismo, los ingresos por exportaciones, mucho más altos que los egresos, que son los pagos de deuda, el pago de las importaciones, etcétera. Entonces, es un tema de oferta y demanda. Ha habido muchos dólares en el último año en la economía y eso ha hecho que el valor de nuestra moneda se aprecie.
Y yo no puedo hacer una presentación y no tocar algo de la parte fiscal, ¿verdad? Porque si no, no fuera yo. Es como el chavo que nada más sabía la jirafa y cuando le preguntaban del elefante, bueno, terminaba en la jirafa. Pero también esto tiene implicaciones. Entonces aquí hay varias cosas, muy breve, ya casi estoy terminando. El mensaje en la parte fiscal es que nosotros seguimos igual, con el mismo problema que hemos tenido siempre. El tema es que como se ha ido acumulando, pues la deuda es mayor y las consecuencias van a ser peores. Entonces, esto es lo que el gobierno espera para los próximos años y este año. Recaudar 15% del PIB. Perfecto. Un poquito más que antes del COVID. En el 2021 más por la amnistía y los adelantos que dieron algunas empresas. Pero en promedio estos son todos los ingresos, impuestos, donaciones que se reciben algo, ingresos no tributarios, la barrigol, todo el mundo. 15%. Perfecto. El tema es, entonces el gobierno dice, estoy recaudando mucho. Bueno, está recaudando un poquito más, pero está gastando más. Entonces, como consecuencia del COVID, ahora hay más subsidios. Y bueno, ya que fue él que lo mencionó, Víctor está por ahí, pero fue él que me mencionó a Milton Friedman, tengo que mencionarlo. Decía Friedman que no hay nada más permanente que un programa de gasto del gobierno transitorio. Entonces, cuando se dan todos esos subsidios, algo se queda, que fue lo que pasó en el 2008. Con la gran crisis se implementaron muchos subsidios y una parte se quedó. Entonces ahora el nivel de gasto ahora en este gobierno es un 1% del PIB mayor que lo que era antes del COVID. Eso es por el mayor gasto en salud, mayores subsidios, cualquier razón. Un 1% del PIB son 1.200 millones de dólares. Ese es un problema. Y el otro es el sector eléctrico, que hay que mencionarlo. Esto no es una presentación del sector eléctrico, pero es la mitad del déficit. Y claramente ha empeorado en estos 2 años y medio el problema del sector eléctrico. Entonces este año vamos camino, el gobierno va camino a destinar 1.600 millones de dólares, va a ser más el déficit. Ha habido un problema de precios internacionales sin duda, pero es un problema que seguimos con el mismo problema estructural de siempre. Y este es el índice de recuperación de efectivo de las empresas. ¿Cuánto era antes? 70. ¿Cuánto es ahora? 63. ¿Han mejorado las empresas? No, porque 63 es menos que 70. Entonces, la gestión de las empresas ha empeorado. Y no es cualquier empresa, son empresas que tienen un déficit de 1.600 millones de dólares. Si la situación se complica el próximo año con los combustibles, entonces el déficit va a ser 2.000 millones de dólares. Entonces hay un problema serio. ¿A qué nos lleva eso? Este control tiene vida propia. Nos lleva eso a otra regla, que más o menos yo la voy a patentizar porque ya la tengo varios años diciendo. La economía de este país crece 5, pero si usted calcula en cualquier gobierno, ya sea Leonel, ya sea Danilo, ya sea Abinader o Balaguer, el déficit de esta economía es 5. El del gobierno es 3,5 más o menos y el Banco Central 1,5 más o menos. Eso da 5 todos los años. Y mírenlo ahí. La pandemia duplicó el problema y ahora hemos vuelto a 5. Este año, por ejemplo, el gobierno va a ser 3,6, más el Banco Central 1,4, 5. El año que viene, 5. A veces 4,5, a veces 5,5. Pero, ¿qué significa 5% del PIB? 6.000 millones de dólares de déficit todos los años. Ese es el gran problema de esta economía. Entonces, cuando tú tienes ese déficit estructural, no hay forma de que la deuda baje, a menos que la economía crezca 12, como creció el año pasado, ahí la deuda bajó. Bajó en términos relativos, pero sigue subiendo 6.000, 7.000 millones de dólares al año. Y lo que es
relevante lo que yo le dije, con este problema de déficit estructural, el Banco Central por algún lado tiene que equilibrar. Y no equilibra con el tipo de cambio, porque aquí se maneja el tipo de cambio, básicamente una variable política, por eso el Banco Central hace su política monetaria en años normales para que el tipo de cambio se deprecie entre 3 y 5%. Pero tú tienes que ajustar por algo. ¿Por dónde es? Por la tasa de interés. Entonces, con déficit de esta magnitud del gobierno, el Banco Central, la única opción para equilibrar la economía es con tasa de interés alta. Por eso es que yo entiendo que la economía va a las tasas de interés históricas, pueden bajar coyunturalmente, pero hasta que no se resuelva este problema, no va a haber tasa de interés baja en el país de manera sostenible. El otro problema, que yo creo que ya es evidente, es que el gobierno invierte cada vez menos. Entonces, fíjense que hasta el 2011 más o menos invertía 4% del PIB. Después en el gobierno de Danilo en promedio invertía 3%, y este gobierno está cerca de 2% del PIB. O sea, eso es un problema para la economía en el largo plazo, serio. Está muy demostrado y estudiado que economías como esta necesitan inversión todos los años del gobierno, inversión pública, en el mínimo 4% y preferiblemente 5% del PIB. Y eso se está notando. El problema que hubo en la ciudad el viernes es un problema de infraestructura, los tapones es un problema de infraestructura. Entonces, ya se está notando en el país la falta de infraestructura, y es porque el gobierno no está invirtiendo. Obviamente, el gobierno se ha ido por la línea de la responsabilidad fiscal. Espérate, si yo invierto 5, bueno, pues la deuda va a aumentar 3.000 millones más. Entonces lo critican por eso. Pero como país hay un tema, porque no vamos a sostener tasas de crecimiento de largo plazo con inversión pública de 2% del PIB o menos. En estos países la inversión pública es complementaria a la privada, la empuja, no es sustituto. Y ahí viene el tema de que la gente habla, no, que la presión tributaria, que eso es un concepto esotérico. Para mí es irrelevante ese concepto. Yo lo único que sé es que aquí los gastos son mayores a los ingresos, por 5 puntos del PIB. Entonces, si los gastos no pueden bajar, bueno, va a haber que aumentar los impuestos. Por eso tal vez sería relevante hablar de presión tributaria. Pero el problema grande del país, el problema real es que los gastos son mayores, independientemente del presidente que esté, del partido que esté, hay más gastos que ingresos. Y podemos hablar de eso en las preguntas, pero yo no creo que el gasto pueda bajar. Ya, previo a terminar, bueno, ¿cuáles son mis conclusiones dado estos datos que uno ve? No hay un riesgo en el país ninguno de una crisis macroeconómica, eso es bueno. El Banco Central tiene 14, 15 mil millones de dólares de reserva. El gobierno pues ya financió este año desde hace un tiempo. Sí va a partir del año que viene a tener que emitir deuda más caro, pero cuando usted tiene un Banco Central con tantas reservas, con credibilidad, un sector financiero con buenos indicadores, no hay riesgo de una crisis macroeconómica. Una recesión global claramente nos empuja hacia abajo por un lado, pero quita presión a los precios mundiales de alimentos, de petróleo, etcétera. Creo que falta aquí un poco de aumento de tasa de interés, no mucho porque el Banco Central nuestro empezó el ajuste desde el año pasado, pero en Estados Unidos sí faltaría más ajuste de tasa de interés. El Banco Central yo creo que ya no va a permitir que se aprecie más el tipo de cambio. De hecho, si no hubiera intervenido como lo ha hecho comprando 1.500 millones de dólares, el tipo de cambio se hubiera ido a 50 tranquilamente. Pero ya este mes empezó en las últimas 4 semanas a revertirse la apreciación. Creo que vienen presiones de aumentos salariales fuertes, eso deben tenerlo incorporado en su plan de negocio. No soy un experto y no voy a hablar, pero claramente Haití es un problema, lo que está pasando. Lo que más nos ayudaría es que hubiera algún tipo de protectorado o intervención a Haití. El problema fiscal es estructural
y eso tiene dos implicaciones. Una, que las tasas de interés de equilibrio de largo plazo son altas, y la otra es que en el 2024 aquí se va a hablar de una reforma tributaria. Eso no lo despinta nadie porque no ha cambiado nada. Las razones por las que el gobierno quería hacer una reforma tributaria cuando llegó son las mismas de ahora. Los ingresos que recaudan no le dan. Yo creo que este es un reto. Seguimos siendo vistos como un país de alta corrupción. Esto acaba de salir hace poco, que es el índice de percepción de la corrupción. Yo creo que ese es un problema estructural que tenemos, y créanme que yo lo conozco bien porque lo viví en DGI. Y lo que está muy estudiado es que países con este nivel de corrupción tan alto pueden crecer, etcétera, pero eso no se transmite, que es lo que ha pasado en desarrollo humano, desarrollo social, etcétera, y por eso uno ve tantas tensiones que hay. Entonces yo creo que ese es un problema. Obviamente el presidente quiere hacer algo, pero yo creo que es un problema mucho más complejo de lo que él cree. Y para finalizar, en parte, y lo mencioné al principio, o sea, una de las cosas que uno está viendo en el mundo es un mundo totalmente que se está yendo a los extremos. Gobiernos radicales, ya sea de izquierda o de derecha, y aquí no hay ese problema. O sea, aquí tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos estabilidad política con todos los problemas que pueden tener los partidos políticos, la clase política. Pero realmente, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el PRM y el PLD en materia económica? No hay ninguna. O sea, la deuda se sigue manejando igual, el Banco Central es el mismo, la política, el código tributario es el mismo. O sea, no hay un riesgo, por lo menos hasta ahora, de que venga alguien y quiera reinventar el país, un dictador. Eso. Y en América Latina lo que uno está viendo son cosas graves. De gobiernos muy radicales, Centroamérica, muchos problemas políticos, Brasil, bueno, tal vez Lula estabilice, pero, por ejemplo, esa guerra que se hizo en Brasil contra la corrupción, al final no sé en qué paró, porque Lula volvió y la economía duró 10 años sin crecer. Perú tiene un presidente cada 6 meses, más o menos. Entonces, Centroamérica es ingobernable. Entonces, nosotros nos vemos muy bien cuando se nos compara con los países pequeños de Centroamérica, pero con los grandes también. Y se debe a eso, a que no hay esas discusiones ideológicas, ni ese radicalismo político y económico en los partidos. Es más o menos lo mismo, y eso da estabilidad al sector empresarial. Bueno, con eso yo concluyo, y pues con mucho gusto, si tienen preguntas, pues estamos a la orden. La verdad que ha sido un manjar de conocimientos económicos compartidos, ¿verdad? Muchas gracias, querido Magín. Apreciamos en gran manera el tiempo que nos ha dedicado, su sabiduría, consejos y guía ante un panorama internacional y nacional que se percibe incierto y hace preciso el conocimiento de personas altamente calificadas en favor de la toma de decisiones financieras y de evaluación y perspectivas en riesgo de nuestro mercado. Bien, en nombre de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, queremos agradecerles por su asistencia, su motivación hasta el final y por los momentos que hemos compartido. Gracias nueva vez a nuestro apreciado Magín Díaz por ofrecernos su conocimiento y brindarnos su sapiencia, permitiéndonos ahondar en términos de economía actual y perspectivas global. Ya concluido el segmento de preguntas y respuestas, agradecemos
que nos acompañen a compartir los alimentos mientras se ameniza este espacio en el que compartiremos ideas y experiencias. Muchas gracias y que sigan disfrutando.